A continuación, mencionaremos los aspectos más importantes de la política de la época. Comenzando con el cargo presidencial en México, tenemos a José López Portillo, quien asumió el cargo de 1976 a 1982. Durante su mandato sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía, la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país y la primera visita del Papa Juan Pablo II. En Estados Unidos, Jimmy Carter asumió el cargo de presidente de 1977 a 1981. Su mandato como presidente de Estados Unidos estuvo marcado por importantes éxitos en política exterior, como los tratados sobre el Canal de Panamá, el Tratado de Paz entre Egipto e Israel, el Tratado con la Unión Soviética y el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, y vivió sus momentos más tensos con la crisis de los rehenes en Irán. Asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Este asesinato ocurrió en marzo de 1980 por parte de sicarios encargados presuntamente por el gobierno de El Salvador. Eran conocidas las denuncias del Monseñor Romero sobre las violaciones de los derechos humanos y civiles en su país por parte del gobierno salvadoreño. Guerra Irán-Irak 1980-1988. Transcurrió en septiembre de 1980 con la incursión de tropas iraquíes a territorio iraní. Por tal motivo, se produce la invasión de Irak a Irán. El conflicto se originó con los acuerdos de Argel en 1975, donde Irak quería invertir más allá de las fronteras propuestas en el pacto. Tras 8 años de conflicto, ambas partes se declararon ganadoras, sellando la paz, mediante la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, tuvo 2 periodos de mandato. Fue presidente de 1981 a 1989. En su primer periodo marcó una línea dura contra los sindicatos y ordenó acciones militares en la isla caribeña independiente de Granada, próxima a la costa de Venezuela. Fue reelegido con una gran mayoría de elecciones de 1984. Su segundo periodo estuvo marcado por asuntos extranjeros, siendo los más importantes el fin de la Guerra Fría, el bombardeo de Libia y la revelación del escándalo Irán contra Irak. Atentado contra Ronald Reagan. El hecho ocurrió 70 días después de haber asumido el cargo de presidente estadounidense el 30 de marzo de 1981. Dicho atentado transcurrió cuando Reagan salía de una conferencia en el Washington Hotel Hilton de la capital estadounidense, cuando fue recibido por disparos por parte de John Hinckley Jr. Atentado contra el Papa Juan Pablo II, 1981. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, cuando el Papa se dirigía en su vehículo para saludar a la multitud, un sujeto accionó un arma 4 veces en la humanidad del Papa. El sujeto era miembro de la organización de extrema derecha Lobos Grises, originaria de Turquía. Miguel de la Madrid Hurtado ocupó el cargo como presidente de México de 1982 a 1988. Su administración fue criticada debido a las explosiones de San Juan Huatepec de 1984, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Guerra de Malvinas 1982. Argentina y el Reino Unido pelearon un conflicto bélico por el control de un archipiélago en el Océano Atlántico Sur. Durante la dictadura militar que gobernó Argentina a partir de 1976, las tensiones escalaron, hasta que el 2 de abril de 1982, tropas argentinas tomaron el control de las Malvinas, dando inicio a la guerra, que concluyó el 14 de junio con una victoria británica. Gobierno de Margaret Thatcher. El grueso gobierno de Margaret Thatcher fue en los 80s, a pesar de ser electa a fines de 1979 y entregar su cargo en 1990. Durante el tiempo que estuvo como primera ministra británica, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto, se vivieron grandes cambios en el Reino Unido. Su figura se enalteció como el apodo de la Dama de Hierro, mostrando su temple en la política mundial. Ola de violencia en Colombia, 1984. El cártel de Medellín, liderado por el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fue una de las organizaciones terroristas y del crimen organizado más terrible. Los hechos iniciaron en esta década, perpetrándose asesinatos a sueltos a figuras políticas y del medio neograndino en aquella época. En 1984 ocurrió el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla,
cuando se dirigía a su residencia por parte de sicarios de Escobar. Escándalo Irangate, 1985 a 1986. La administración de Ronald Reagan financió con armas al gobierno de Irán en la guerra contra Irak, además de grupos subversivos en Latinoamérica. A su vez, el dinero obtenido en las ventas de armas a Irán se utilizó en la administración Reagan para financiar a grupos opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. No a Pinochet, 1988. La dictadura de Augusto Pinochet llega a su agonía con el plebiscito que dictaminó el descontento popular en la nación sureña. Ante la mínima oportunidad de democracia, los chilenos salieron envalentonados y con el derecho al voto como arma repudiaron la dictadura con un rotundo no. De esta manera llegaba a su fin de Pinochet, que gobernó a Chile por 17 años de represión y violencia. El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari ocupó el cargo de 1988 a 1994. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de la Solidaridad. El Caracazo, 1989. En Venezuela se vivió la peor crisis en los 80, tanto en lo político como en lo económico y social, siendo el Caracazo el inicio de la revolución de Chávez hasta su apogeo a finales de los 90. Con las medidas económicas impuestas por el presidente Carlos Andrés Pérez, el descontento popular se hizo presente pidiendo la destitución del mandatario venezolano.